Ahora vamos a ver cómo podemos calcular la longitud de arcos de curva. Queremos determinar la longitud de una curva, que es el gráfico de una función y igual a f de x en un intervalo AB, y esta función es derivable en el intervalo. Si hacemos una partición del intervalo AB, y unimos con segmentos de recta los puntos de la forma x sub k, f de x sub k, donde x sub k son los puntos de la partición, obtenemos una poligonal inscripta en la curva, que es la que se indica ahí en rojo en la figura. Y la longitud de la poligonal, como está inscripta en la curva, va a ser inferior a la longitud de la curva, y por tanto su longitud es una aproximación por defecto a la longitud de la curva. Si refinamos la partición, si un subintervalo queda dividido por nuevos puntos, como es el caso de este marcado en amarillo, entonces los puntos que antes estaban unidos por un segmento de recta, ahora quedan unidos por una poligonal. Como en este caso lo que está ahí marcado en el recuadro amarillo, ese segmento, los puntos unidos antes por el segmento rojo, ahora quedan unidos por esta poligonal verde. Y la longitud de la poligonal es mayor que la del segmento de recta anterior. Por lo tanto, al refinar la partición, la longitud de la poligonal va a crecer, pero nunca va a superar la longitud de la curva, porque sigue siendo una poligonal inscripta. Entonces, parece razonable tomar al supremo de la longitud de estas poligonales como la longitud de la curva. Si llamamos L sub k la longitud del segmento que une el punto x sub k, f de x sub k, con el punto xk más 1, f de xk más 1, entonces la longitud de la poligonal va a ser igual a la suma de las L sub k, o sea, la suma de la raíz cuadrada de delta xk cuadrado más delta fxk cuadrado, donde delta fxk es f de xk más 1 menos f de xk, y delta xk es xk más 1 menos xk. Esta fórmula simplemente está sumando entonces las distancias entre los puntos que son los nodos de la poligonal, ¿sí? Entonces, la longitud de la poligonal la podemos escribir tomando como factor común el delta x sub k, que es positivo, como la suma de delta x sub k por la raíz de 1 más delta f sub k sobre delta x sub k al cuadrado. Pero si f de x es derivable por el teorema de valor intermedio de Lagrange, en cada subintervalo hay un x intermedio, x techo sub k, tal que delta f sub k sobre delta x sub k es igual a el valor de la derivada, en este punto x techo sub k. Y entonces la longitud de la poligonal la podemos escribir de esta forma. Pero si consideramos la función g igual a la raíz de 1 más f' de x al cuadrado, sus sumas inferior y superior para esta misma partición son la suma inferior igual a la suma de m sub k delta x sub k, siendo m sub k el ínfimo de esta función g en el intervalo k-décimo, y la suma superior lo mismo con los supremos en cada subintervalo. Y como en cada subintervalito el ínfimo de g es menor o igual que el valor de g en cualquier punto del subintervalo, en particular en este x techo sub k que tenemos, y esto a su vez es menor o igual que el supremo, entonces la suma inferior de g es menor o igual que la longitud de la poligonal, y es menor o igual que la suma superior de g. Es todo para la misma partición. Y entonces, si la raíz cuadrada de 1 más f' cuadrado es integrable en el intervalo AB, el supremo de estas sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores, y por lo tanto el supremo de las longitudes de las poligonales va a ser igual a este valor común,
que es igual a la integral entre a y b de 1 más f' de x al cuadrado. Como ejemplo, vamos a determinar la longitud de la curva igual coseno hiperbólico de x entre x igual 0 y x igual 1 que vemos en esta figura. Según la fórmula que acabamos de ver, la longitud de la curva va a ser igual a la integral entre a y b en el intervalo de la raíz de 1 más f' de x al cuadrado, y en este caso nos queda la integral entre 0 y 1 de 1 más el seno hiperbólico de x al cuadrado, que es la derivada del coseno hiperbólico, y esto nos da entonces, en definitiva, igual al valor seno hiperbólico de 1.